Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a todos. Vamos a terminar de ver lo que había quedado de vía aérea de la clase anterior, que es la mecánica respiratoria. ¿Sí? Así podemos avanzar con evaluación secundaria. ¿Sí? Con respecto a las vías respiratorias, es diferente entre un niño y un adulto. Bien, ¿alguien sabe las diferencias que tenemos con un niño? Vamos, que necesito que participen. ¿Qué diferencias tenemos con respecto a las vías respiratorias de un niño y un adulto? Pregunto entonces, ¿nadie? El tamaño de la cabeza es una. Bien. ¿Qué más? Con respecto a las vías respiratorias. ¿No? Bueno, pregunto. Vamos, los nombro y abran. A ver, Romy, que está escribiendo, me parece que acá, no, me parecía como que había... Sí. Gaby, ¿quería decir algo? No se escucha, no sé lo que querés decir. Bueno, la diferencia es que el niño tiene la nariz más pequeña y la boca. ¿Sí? Sí. Estoy diciendo que no hay diferencia. No se te escucha, Gaby, lo que decís. Lo que estás explicando para decir. Bueno, no se escucha. El niño, otra diferencia es que su lengua ocupa más espacio. Bien, la tráquea del niño también es más estrecha. Gaby, le gustó la mano. Gaby, se te escucha muy lejos y muy bajito. Bien. Otra diferencia es con respecto a las estructuras de la vía aérea. ¿Qué pasa? Se obstruyen más fácilmente en las del niño. Bien. Y la otra diferencia es que el cartílago cricoides es menos rígido, porque está menos desarrollado. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos con el tema de mecánica respiratoria. El aire entra o se desplaza hacia el interior y el exterior del tórax en un proceso que lo llamamos ventilación. Para desplazar ese aire, el diafragma y los músculos del tórax se contraen y se relajan. ¿Sí? Esta combinación permite la insuflación y la desinsuflación ¿de qué? De los pulmones. ¿Sí? La inhalación entonces es un proceso activo. Bien, el músculo del tórax, entre los músculos intercostales, ubicados entre las costillas, se contraen al mismo tiempo que el diafragma lo hace en dirección caudal. ¿Sí? Entonces, estos movimientos que incrementan
el tamaño de la cavidad torácica y crean una presión negativa. Bien, esta presión negativa atrae al aire hacia adentro del espacio glótico e insufla que los pulmones. Bien, y la exhalación es un proceso pasivo que se presenta cuando se relajan los músculos que mencionamos anteriormente. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que el volumen del tórax disminuye, se genera que una presión positiva que expulsa el aire hacia fuera. ¿Bien? El volumen del aire que se desplaza en una respiración se llama ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama el volumen de aire que se desplaza en una respiración? A eso lo llamamos volumen corriente. ¿Bien? ¿Cuánto es el volumen corriente normal? Entre 6 a 8 milímetros por kilogramo de peso corporal. ¿Bien? Entonces, no hay que olvidarse que la ventilación, que es la inhalación y la exhalación, están diseñadas ¿para qué? Para desplazar el aire hacia y dentro de los alvéolos, para que ahí se haga el intercambio gaseoso. ¿Sí? En los alvéolos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es el sitio donde, ¿qué? Donde el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian con las partículas de la sangre. ¿Bien? El término de ventilación alveolar hace referencia a la cantidad de aire que ingresa ¿a dónde? A los alvéolos. ¿Sí? Esta ventilación alveolar puede modificarse por medio de cambios de la frecuencia y el volumen. Por ejemplo, una persona que respira demasiado lento tiene menor volumen minuto. O sea que la cantidad de aire que llega a esos alvéolos cada minuto va decayendo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Con respecto a la fisiología de la respiración. Entonces dijimos que el aire inhalado llena los alvéolos. ¿Sí? Los capilares pulmonares llevan la sangre circulante hacia ¿qué? Hacia la superficie de estos sacos de aire diminutos, donde las paredes de los alvéolos y los capilares hacen posible que el oxígeno de aire que se encuentra en esos alvéolos se desplace hacia la sangre para circular, ¿por qué? Por nuestro organismo. ¿Sí? Las paredes delgadas de esos capilares y alvéolos también permiten que el dióxido de carbono pase a la sangre, de la sangre al espacio alveolar. Y luego lo expulsamos durante la exhalación. ¿Sí? Los movimientos de los gases
Ahí está. Los movimientos, decíamos, de los gases de un área con concentraciones elevadas a otra con concentraciones más bajas, lo denominamos difusión. ¿Sí? La difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, que tiene lugar, dijimos, en los alvéolos y la sangre, se denomina respiración pulmonar. ¿Bien? El dióxido de carbono entonces se descarga de la sangre para ingresar a los alvéolos. En tanto, el oxígeno, el aire, ubicado en los alvéolos, es descargado en la hemoglobina de la sangre y transportado hacia las células. ¿Bien? En las células pasa algo similar como en la difusión, pero en sentido inverso. El oxígeno pasa a las células a través de las membranas, mientras que el dióxido de carbono de las células pasa a la sangre. ¿Bien? Entonces, ahí va, ahí está. Entonces, esa difusión de oxígeno y dióxido de carbono tiene lugar entre las células y la sangre circulante, que a eso lo llamamos respiración interna. ¿Bien? Con respecto a la fisiopatología del sistema cardiopulmonar, consideramos fallas mecánicas potenciales, ¿sí? Entonces, tenemos un compromiso de la mecánica respiratoria. Sí, por ejemplo, el tórax no puede generar los cambios necesarios de presión. El aire no se puede desplazar hacia adentro. Siguen entrando compañeros. Dijimos entonces que el aire no se puede desplazar hacia adentro y fuera de los pulmones. ¿Bien? Y esta respiración alterada puede tener distintas causas, como por ejemplo, si el paciente sufrió alguna herida en la pared del tórax, el paciente fue apuñalado, ¿sí? Si tiene concentraciones, problemas en la vía aérea, ¿sí? Luego tenemos lo que son las interrupciones de intercambio de gases. En ocasiones es la capacidad para la difusión de oxígeno y dióxido de carbono están comprometidas. ¿Bien? Y puede ser que el paciente tenga concentraciones bajas de oxígeno en el ambiente donde se encuentra, problemas de POC, insuficiencias cardíacas, ¿sí? Son algunas enfermedades también que pueden traer problemas de difusión. Luego tenemos lo que son los problemas circulatorios, como problemas de anemia, por ejemplo. Problemas de que no llega suficiente sangre. ¿Bien? Y luego pasamos a lo que es la respiración en sí, que es la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Eso lo llamamos respiración pulmonar, ¿se acuerdan? Y cuando
esta difusión entre la sangre y las células es respiración celular. Bien, y tenemos diferentes condiciones y signos. Tenemos la respiración adecuada, que es cuando el paciente respira adecuadamente, no requiere oxígeno suplementario. Después tenemos la respiración inadecuada, que es cuando el paciente inhala y exhala cierto volumen de aire, pero su respiración es lenta. También puede ser superficial. Entonces eso no logra mantenerlo con vida. ¿Sí? Disculpe. Bueno, Silvi, no te hagas problema. Bien. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un paciente que tiene una respiración inadecuada? Pregunto. ¿Alguien me responde? Que no. No escuché, Natalia, ¿cómo dijiste? Le suministran oxígeno. Sí, puede ser, o si no, otra cosa que también utilizamos, que es, que también, Respirómetro. la bolsa válvula mascarilla. El ombú. Sí, Ambú por su marca, en realidad se llama bolsa válvula mascarilla. ¿Bien? Bien. ¿A qué llamamos cuando tiene una saturación de oxigenación baja? ¿Desde cuánto por ciento tiene que ser? La hipoxia. ¿Cuánto es el porcentaje? Menos de 90. menos del 94%. ¿Se acuerdan? Bien, para decir que tiene una respiración inadecuada. Tiene que tener una saturación de oxígeno menor al 94%. ¿Sí? Gaby, no se te escucha nada. Gaby parece que está viajando en un avión, Gaby. Bien, hasta acá alguna duda si podemos seguir con evaluación secundaria. Bien, entonces vamos a seguir con evaluación secundaria si podemos ir avanzando, ¿sí? Antes de eso, pregunta, ¿qué hacíamos en la evaluación primaria? ¿Qué controlábamos en la evaluación primaria? Controlábamos los peligros que amenazaban la vida del paciente. Bien, solo lo que amenaza la vida del paciente. Eran 3. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Patri, sí, abrí el micrófono. Sí, profe. Es la vías aéreas, Sí, la la respiración y la circulación. bien, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. De nada, profe.
Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que es evaluación secundaria. Bien, acá ¿qué hacemos en la evaluación secundaria? Identificar el problema. Bien, bien. ¿Tenés el PDF por ahí? No, tengo un apunte. ¿Querés leerlo? Bueno, Dale. evaluación secundaria identifica el problema del paciente. Es una serie de exploraciones efectuadas con la mano y mediante interrogatorio. En la evaluación secundaria se realiza después de la valoración de la escena y la evaluación primaria. Bien. Bueno, ya acá los puse con mis palabras. El personal médico debe estar seguro de que actúa en una escena segura y que cuenta con todos los recursos necesarios. Es peligroso iniciar una exploración en un paciente que necesita ventilación o debe estar en la ambulancia para su traslado rápido. Bueno, después ya tengo lo que es los componentes de la evaluación secundaria, que son 3 componentes básicos. Estaría lo que es la exploración física, los antecedentes del paciente y lo que es los signos vitales. Bien, perfecto. Bueno, en la exploración... Ay, perdón. No, ¿querés seguir? No tengo problema. Bueno, yo tengo hasta lo que es antecedente al paciente porque el otro no encuentro acá. No hay problema. Bueno, exploración física se usan los sentidos para examinar. Sería palpar, escuchar y observar. Palpar es para buscar las lesiones, que ahí utilizaríamos las manos. Escuchar ruidos respiratorios anormales y observar para detectar si hay alguna inflamación. Bien, perfecto. Los antecedentes del paciente, en cambio, se los consigue mediante preguntas importantes que pueden proporcionarnos información importante sobre la persona. Por ejemplo, consultarle sobre la molestia mientras lo relata el paciente, sería. Sobre Bien. si ha tenido problemas médicos o si consume algún tipo de medicamento. Y bueno, los antecedentes, ahí ya pasaría lo que es los antecedentes médicos. Y bueno, y después sigue lo que es signos vitales. Bien. Bien, hasta ahí perfecto. Pregunto, gracias, Antonella. De nada, profe. Pregunto, ¿cuál es el interrogatorio que nosotros usamos? Para no olvidarnos. Interrogatorio se llamaba... ¿Alguien sabe cómo se llama el interrogatorio que utilizamos? El SAMPRE. SAMPLE. La S de signos y síntomas. Bien. La A de alergias. M de medicamentos. La P de antecedentes médicos. L de la última ingesta. Y la E de eventos relacionados. ¿Sí? Con respecto a los síntomas y signos, nos tenemos que preguntar qué ocurre, qué pasa. Bien. Con respecto a las alergias, preguntarle si es alérgico a algún medicamento, algún alimento, alguna alergia en el ambiente. Bien. Con respecto a los medicamentos, ¿qué medicamento toma? ¿O qué medicamento se supone que debe tomar? Si toma algunas pastillas. Bien, si tiene el nombre del medicamento. ¿Sí? Con respecto a los antecedentes penales, perdón. Me quedé antecedentes penales. Antecedentes pertinentes,
nos preguntamos si ha tenido algún problema médico recientemente. ¿Cómo se ha sentido? Si se ha sentido mal, si ha visitado a algún médico, si tiene el nombre del médico, si se sometió a alguna cirugía. ¿Sí? Con respecto a la última ingesta, nos hacemos la pregunta de cuándo fue la última vez que comió o bebió, qué fue lo que comió o bebió. ¿Bien? Eventos relacionados, ¿sí? ¿Qué secuencia de episodios se produjo al problema? ¿Sí? Si el paciente se empezó a sentir mal y luego se desmayó, o si tuvo un accidente de tránsito, que se desmayó y luego chocó. ¿Bien? ¿Sí? Y para esto nosotros usamos, nos preguntamos, por ejemplo, el origen. ¿Qué estaba haciendo cuando empezó a sentir dolor, por ejemplo? ¿Qué lo provocó? ¿Ven? ¿Qué desencadenó ese dolor? Nos preguntamos después la calidad, que nos describa cómo es ese dolor, un dolor opresivo, por ejemplo, que nos indique la región, ¿bien? ¿Dónde le duele? ¿Sí? Que nos describa o que nos diga el grado de dolor, la severidad, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Empeoró en este último tiempo el dolor? ¿Bien? Y lo otro es el tiempo. ¿Cuánto hace que comenzó ese dolor? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Con respecto al sistema respiratorio. Con respecto a la disnea del esfuerzo, le preguntamos al paciente, ¿es cada vez más difícil recuperar el aliento después de un esfuerzo? Ejemplo, no sé, descargando o barriendo. Uno cuando barre se agita muchas veces, subiendo escaleras, haciendo algo del hogar que lleve alguna dificultad de peso, de dificultad para el esfuerzo. Sí, me empecé a sentir mal después de que acomodé todas las cajas que tengo en el garaje, por ejemplo. Y haciendo otra actividad, ¿te sucede? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta el aumento de peso. Bien, le vamos a preguntar al paciente si hubo un aumento de peso rápido recientemente, porque eso nos puede traer a indicar que hay una acumulación de líquido. Bien. O si la persona es fumadora. Totalmente. Totalmente. La persona fumadora tiene disnea de esfuerzo. ¿Sí? Una persona fumadora, muchas veces cuando deja de fumar, o sea, los que fumamos,
Lo hacemos para calmar nuestra ansiedad y nuestro estrés casi siempre. Y una vez que dejamos de fumar, también aumentamos de peso. ¿Sí? Yo no sé, Otra porque yo cosa, tengo- sí, perdón. Se te corta, Patri. yo no sé a eso porque yo tengo el POC. ¿Tenés EPOC? No se escucha. Creo que entendí que tenés EPOC, ¿no? Bueno, vamos a suponer Que yo tengo el POC. que en Sí, bien. Bueno, eso mismo en el interrogatorio, el experimentado te lo tiene que preguntar, porque puede ser una de las causas. Bien. Después tenemos lo que es la ortopnea. Bien, que esto ocurre varias veces con enfermedades respiratorias o insuficiencia cardíaca. Y ahí le preguntamos al paciente, por ejemplo, si tiene dificultades para respirar cuando está acostado. ¿Ven? Si el paciente duerme con alguna almohada, si el paciente tiene tos, ¿sí? Si el paciente tiene enfermedades, como dijimos anteriormente, que afecten al sistema respiratorio, como el EPOC, asma, ¿sí? Entonces ahí pasamos a lo que es la valoración respiratoria, la exploración física. ¿Bien? Primero, ante todo, el estado mental. ¿Por qué? Porque el estado mental alterado puede deberse a la disminución del suministro de oxígeno en el cerebro. ¿Bien? Luego tenemos grados de dificultades respiratorias. Entonces, nosotros estamos un tiempo observando a la persona y probablemente podamos identificar el nivel de suministro que padece. O sea, si tiene dificultades respiratorias, ¿a dónde lo vemos? En el pecho sobre todo. Notamos si usan los músculos accesorios. Observamos ese trabajo respiratorio. Y a continuación de todo eso, tenemos como parte de esta evaluación secundaria, realizamos otros tipos de evaluaciones. Como dijimos, el movimiento de las paredes torácicas, ocultamos los ruidos pulmonares, ¿bien? En busca de ¿qué? De alguna ausencia o alguna presencia de algunos sonidos, como ruidos anormales, como por ejemplo la sibilancia, que son indicativas del estrechamiento de las vías respiratorias. ¿Sí? O por ejemplo los sonidos crepitantes, como los roncus, por ejemplo, que indican que hay líquido en las vías respiratorias. Bien, también usamos acá la oximetría de pulso, medimos la saturación de oxígeno en sangre. Buscamos edema. El edema se puede escuchar en los pulmones.
También se puede presentar en otras partes del cuerpo, entonces revisamos los tobillos, por ejemplo. O los tobillos se van a ver inflamados, hinchados, sobre todo en los pacientes que están en cama. ¿Bien? Luego le preguntamos al paciente si tiene fiebre o cómo se siente con respecto a la temperatura. Porque la temperatura, recuerden que es un proceso infeccioso. Y al tener problemas respiratorios puede llegar a tener neumonía también. ¿Bien? Luego tenemos la valoración cardiovascular. Bien, tenemos, como dijimos, primeramente interrogatorio, donde observamos los antecedentes del paciente, los medicamentos usados, averiguamos si los fármacos que está tomando son prescriptos, le preguntamos sobre los signos y los síntomas de los episodios anteriores, ¿sí? Identificamos las características del dolor, si el dolor cambia con cierta posición, con cierto movimiento, cómo te sentís más cómodo. Y luego tenemos lo que es la exploración física de la valoración cardiovascular. ¿Qué hacemos? Medimos el pulso. ¿Qué más? La presión arterial. Bien, todo esto se registra, recuérdenlo siempre. Bien, palpamos el tórax. Bien, ¿por qué? Nosotros palpamos el tórax, vamos a suponer, y tiene una cierta sensibilidad, puede ser que tenga algún traumatismo. Bien, observamos, ¿qué observamos? La postura, la respiración. Si el paciente se toca el pecho es porque existe algún dolor o alguna lesión. Bien. Con respecto al sistema nervioso. Bien, lo primero es de la exploración, es el estado mental. Bien. ¿Por qué? Porque este es un indicador importante del funcionamiento cerebral. Existen un montón de causas de la alteración del estado mental, como por ejemplo tumores, algún problema mental como la demencia, accidentes cerebrovasculares. ¿Ven? Y lo segundo es el examen del sistema nervioso en la exploración del cuerpo en busca de algún signo de disfunción. Por ejemplo, es posible reconocer ciertos cambios en el paciente cuando tuvo un accidente cerebrovascular, con la simetría facial, el habla, puede arrastrar palabras, en los que, por ejemplo, sufrieron alguna colisión de automóvil. Bien, puede tener algún traumatismo o daño en la columna. Entonces eso lleva a una incapacidad para mover las extremidades. ¿Bien? Con respecto a la valoración neurológica, el interrogatorio en este caso,
Entonces dijimos que identificamos el estado del paciente, estado mental del paciente. ¿Bien? ¿Cómo? Evaluamos que la capacidad de reconocer a las personas, al lugar, al tiempo. ¿Bien? Investigamos ese funcionamiento mental normal en la persona. Porque puede ser que el paciente no tenga un estado mental normal desde antes, porque tiene, vamos a suponer, Alzheimer. ¿Bien? Obtenemos esos antecedentes de trastornos neurológicos. ¿Sí? Observamos al paciente. Y luego pasamos a lo que es la exploración física, que ahí empleamos una escala que se llama Cincinnati. ¿Alguien la conoce? Bien, ¿qué observamos ahí? Parálisis facial, la simetría de la cara, la caída o debilidad de las manos. Le podemos decir al paciente que coloque las manos y vamos a ver si las puede mantener. Y lo otro es la alteración del habla. Sí, Gaby. ¿Seguí con la mano levantada o me apareció ahora de nuevo? ¿No? Entonces, en la exploración física revisamos la sensibilidad y el movimiento periférico. Bien, por ejemplo, le pedimos que mueva sus dedos. La sensibilidad de cada extremidad. ¿Por qué? Porque tienen que ser simétricos. Bien, si hay una ausencia en esos movimientos o una sensibilidad, puede indicar alguna lesión medular. ¿Sí? Palpamos la columna suavemente, ¿no? Para buscar que deformidades, dolores. Revisamos la fuerza de las extremidades, la desigualdad, la falta de movimiento. Y revisamos también las pupilas. Bien, si son iguales, si son reactivas. ¿Sí? Luego pasamos a lo que es el sistema endocrino, y ahí tenemos, bueno, obviamente el interrogatorio, como habíamos dicho anteriormente, obtenemos los antecedentes, si tuvo anteriormente algún trastorno endocrino, es posible que el paciente tenga diabetes o enfermedades en las tiroides. Investigamos si el paciente toma el medicamento, como habíamos dicho antes, cuándo lo tomó, cuándo recibió la última dosis, le han cambiado de dosis, por qué. Averiguamos si la persona comió, lo que comió, la cantidad. Averiguamos si el paciente hizo un esfuerzo que no hace habitualmente. Bien, si el paciente está enfermo, le medimos la glucosa, si se mide habitualmente la glucosa o no se la mide. ¿Sí? Debemos preguntarle si el paciente usa alguna bomba de insulina, por ejemplo. Y una vez que hacemos el interrogatorio, ahí entonces pasamos a la valoración física. Lo primero siempre, estado mental. ¿Bien? Luego observamos que la coloración de la piel. ¿Bien?
¿Por qué? Porque si sufre, por ejemplo, una hipoglucemia, la piel puede estar fría y húmeda. Medimos la glucosa sanguínea. Bien. ¿Quién me puede decir cuál era el intervalo normal de la glucosa sanguínea? 110, ¿no crees? 110. Lo normal es de 80 a 100. Bien. Perfecto. Lo normal de Luego, 100. sí, depende de qué bibliografía, algunos te dicen 80-100, otros 70-100, pero estamos más o menos ahí. ¿Bien? Luego en la exploración física también buscamos si posee alguna bomba de insulina, porque a lo mejor está liberando demasiada insulina y eso provoca la hipoglucemia. ¿Sí? Luego pasamos a lo que es el sistema digestivo. En el sistema digestivo tenemos, bueno, obviamente lo que es el interrogatorio. Bien, hacemos una investigación oral con el interrogatorio del sample que habíamos dicho anteriormente. El dolor. Bien, el paciente se queja de dolor. ¿Dónde le duele? ¿Cuándo comenzó? ¿Mejoró después de que ingirió algún alimento? ¿No mejoró? ¿Empeoró? El paciente tiene problemas anteriores, digestivos, si toma medicamentos, si vomitó, si hubo evacuaciones intestinales, ¿sí? ¿Cómo eran las heces? Si eran oscuras, claras, bien, de color normal. Y luego pasamos entonces a la exploración física. Observamos al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor abdominal, puede ser que se encuentre en una posición fetal o con las rodillas cerca del pecho, porque eso lo alivia. O que apriete el abdomen, ¿sí? Luego valoramos el abdomen, lo inspeccionamos, lo palpamos, ¿bien? Por último, siempre dejamos la área que el paciente nos interfiere dolor, es lo último que palpamos. El dolor abdominal puede ser por gastritis también. Sí, sí. Puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Sí? Bien. Si hay, por ejemplo, vómitos y heces en el lugar, tratamos de inspeccionarlo. Notamos la cantidad, el color. ¿Bien? Y tenemos que prestar mucha atención acá a los signos de hemorragia. ¿Sí? Si hay sangre, si observamos sangre en la orina, en el vómito, en las heces. ¿Bien? Con respecto al sistema inmunitario, que son las reacciones alérgicas, ¿qué preguntamos? Quiero que me digan ustedes, en el interrogatorio, ¿qué le podemos preguntar? Que si es alérgico a algo, algún medicamento, alguna comida. Bien. ¿Qué medicamento toma? ¿Qué más? ¿Alguna Bien. inyección? Bien. Desde
cuándo viene con el ¿Cuándo fue la malestar última vez que que está tomó? sintiendo? Bien, ¿cuánto hace que está con ese malestar, con esa reacción? ¿Qué más? ¿Cuándo fue la última vez que tomó el medicamento? Bien, ¿Cada ¿Qué cuánto lo toma? medicamento Si toma consumió, si es que llegó a consumir? también, ¿cuánto hace que lo toma? ¿Qué es lo que consume? si toma, ¿qué medicamento toma para el tipo de alergia que tiene? Bien. Y otra que le tenemos que preguntar, porque puede ser que no sepa que sea alérgico a algo, bien, le tenemos que preguntar si estuvo expuesto a algo que le pueda haber provocado esa alergia. ¿Sí? Con respecto a la exploración física, ¿qué haríamos? ¿Cómo empezamos la exploración física del sistema inmunitario? Observando al paciente. Digamos, ponerle si hay alguna inflamación en alguna parte de su cuerpo. Bien, Muchas infección. veces a alguien que es alérgico se le puede inflamar lo que es la cara, los ojos. Bien, entonces inspeccionamos el punto de contacto con ese alérgeno. Bien. Otros pueden tener una reacción alérgica en las vías aéreas. Bien. Eso puede producirlo la picadura de algún insecto o algo. De algún insecto o puede ser alérgico a algún medicamento. Anafilaxia. Exactamente. ¿O alguna comida? Alguna comida, algún alimento, alguna planta, algún insecto, medicamento. Sí, yo conozco una persona que se tatúa y le agarra alergia. Bien, Se hay que hincha ver, la cara, las manos y lo tienen que llevar al le tiene hospital y colocarle oxígeno. oxígeno sí o sí. Sí, la hinchazón en la vía aérea no te deja respirar. Bien, entonces se le coloca oxígeno. Bien, ok. Entonces revisamos cara, labios, boca, ¿en busca de qué? De edema. Inspeccionamos la piel, ¿en busca de qué? De ronchas. Ocultamos los pulmones para asegurarnos que la respiración sea la correcta. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Y nos quedaría un poquito más sistema multiesquelético, si no me equivoco, que lo vamos a dejar para la próxima. Ah, no, lo vamos a hacer ahora rápido. Así le redondeo. Sistema multiesquelético. Valoramos que los huesos en busca de una lesión. ¿Hay ¿Bien? fractura? Claro. Interrogatorio. Le preguntamos al paciente si tuvo lesiones previas. Y si tuvo lesiones previas, ¿dónde? O si sospecha que tuvo alguna lesión. Bien, le preguntamos si al paciente se toman medicamentos anticoagulantes o alguno de coagulación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a residir alguna hemorragia grave. Bien. El interrogatorio entonces también lo usamos para investigar algún problema médico. Bien. Que produjo alguna lesión traumática. En la exploración física, inspeccionamos al paciente, entonces seguimos en busca de lesiones, deformidades, inflamaciones, equimosis, que serían los hematomas. Palpamos el área donde se sospecha que hay una lesión. La palpamos con suavidad, siempre. Buscamos deformidades. Bien.
comparamos, comparar sí, y detectar cualquier asimetría. claro, comparamos las dos lados del cuerpo. ¿Qué más? Lo valoramos de cabezas a pies. ¿Ven? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Perfecto, chicos. Sí, profe. Entonces dijimos que la evaluación secundaria es algo más detallado, cuando el paciente no corre peligro su vida. No quiere decir que por más que ya hayamos pasado la evaluación secundaria, el paciente no puede presentar otra cosa, que tenemos que dejar todo esto que estamos haciendo para salvarle la vida. ¿Sí? Una persona puede estar estable ahora y al segundo, no. ¿Sí? Así que tenemos que estar atentos a todo. Lo primero que hacemos es lo que corre en peligro la vida. Circulación, respiración, vía aérea. Luego el detalle. ¿Bien? Yo ahora les voy a estar mandando entonces la evaluación. ¿Sí? Y nos estamos viendo el Bueno. próximo miércoles. ¿Sí? Bueno, profe. Les mando un saludo y un beso enorme a cada uno. Que tengan una excelente semana. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Gracias igualmente. Saludos para profe. todos. Saludos.